Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 25 de junio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 38. El título del devocional de hoy es La santificación continua y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 17, donde se ve acerca de la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, ¿qué significa aquí la fuente de bronce? Vamos a ver aquí un diagrama del tabernáculo. Ahora, hemos visto hasta ahorita que al entrar por el tabernáculo, encontramos primero el altar donde se ofrecían los sacrificios de animales. Y cada vez que una persona entraba para adorar a Dios, se acordaba de una verdad muy importante: que uno era pecador y que alguien tenía que pagar un precio para que uno pudiera llegar ante la presencia de Dios, para llegar a adorar al Dios Santo. Entonces está el altar, donde se ofrece el holocausto, el sacrificio por los pecados de uno. Podemos decir que entonces en la vida cristiana viene primero lo que es la justificación. Uno reconoce que es pecador, acepta a Jesucristo como su única esperanza de salvación, acepta a Jesucristo como el sacrificio por nuestros pecados de una vez para siempre. La justificación ocurre instantáneamente cuando uno deposita su fe, su confianza plena en Jesucristo. Entonces aquí uno es salvo y uno no puede perder la salvación cuando depende de Cristo, nuestro holocausto, el sacrificio perfecto. Pero después de aceptar a Jesucristo, cada vez que uno se acerca a Dios, tiene que hacer algo. Tiene que lavarse, tiene que purificarse y santificarse. Y por eso después del altar está aquí la fuente de bronce. Vamos a decir que es como un lavamanos, un lavabo donde venían Aarón y sus hijos, los sacerdotes, a lavarse para poder estar puros antes de entrar al lugar santo y el lugar santísimo para servir a Dios. Entonces, este proceso que viene después de la justificación es lo que conocemos como la santificación. Que uno tiene que seguir creciendo en santidad después de su salvación en Cristo Jesús. Ahora, uno no pierde su santidad, pero uno desea crecer más y más en conformidad a Cristo Jesús. Se hace más sensible a los pecados de uno mismo y odia el pecado más, ama la justicia y ama a Dios cada día más. Entonces aquí encontramos la fuente de bronce después del altar. Y de hecho encontramos esta distinción entre la justificación y la santificación, por ejemplo, en las palabras de Jesús en Juan 13. No sé si se acuerdan que Jesús le va a lavar los pies a Pedro. Pedro dice: no, Jesús, tú no puedes lavarme los pies. Jesús le dice a Pedro: si no me permites lavar tus pies, no tendrás ninguna parte conmigo. Entonces Pedro le dice: ay, entonces Jesús, láveme las manos y la cabeza también. Jesús le dice algo interesante: Pedro, no es necesario que yo te lave la cabeza y las manos, porque los que son lavados ya son limpios, pero no todos de ustedes están limpios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Hay algunos de ustedes que han sido lavados, justificados, salvos, sus nombres escritos en el libro de la vida. Esa salvación no se pierde. Algunos de ustedes son salvos. Y para esos que han sido lavados de cabeza y manos, solamente es necesario lavarse los pies, solamente es necesario santificarse todos los días. Pero hay uno entre ustedes que no es salvo, que sabemos muy bien es Judas, que no fue lavado, que no fue justificado. Y aquí dice que los sacerdotes deben de lavarse antes de entrar, purificarse antes de servir a Dios. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 5, donde se habla de la relación entre hombre y mujer en matrimonio,
y que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, tenemos una expresión donde dice que tiene que purificar a su esposa con el lavamiento del agua en la palabra. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se tenían que lavar con agua para entrar ante Dios, pero nosotros que vivimos después de Cristo Jesús debemos de lavarnos en la palabra, santificarnos a través de la lectura y meditación de la palabra escrita y también la palabra encarnada de Cristo Jesús. Entonces la santificación es un proceso continuo que se da después de la justificación, y cuando nos santificamos, cuando crecemos en santidad, seremos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos aquí en los versículos 22 al 38, donde se ve el aceite de la unción y el incienso. El incienso es la oración, el aceite de la unción del aceite que se usaba era un símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que venía sobre sus siervos. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra en el versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Nos vemos aquí el aceite de unción que Dios quiere que haga su pueblo. Y si se juntaban todas estas cosas, todos los ingredientes, llegaba a crear casi 40 libras de aceite, un aceite aromático que, como les dije anteriormente, representa la unción del Espíritu Santo. Vemos interesantemente aquí Dios le dice a su pueblo: es algo santo, es mío, no es algo mundano para ustedes y es para un uso divino, sagrado. No lo usen como ustedes quieren. Es muy peligroso si ustedes se apoderan de ese aceite y lo usan como si fueran ustedes los dueños de ese aceite y no lo hacen como ustedes quieren. Yo lo uso para apartar mis cosas sagradas. Y no sé si se acuerdan en el libro de Hechos que un mago Simón quiere comprar el poder del Espíritu Santo para él poder manipular el Espíritu Santo y hacer como él quiere, tener ese poder para sí mismo. Y aquí el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, no debe de usarse de esa manera como si fuera un amuleto. Nosotros manipulando el poder de Dios como nosotros queremos. Que más bien tenemos que someternos a Dios. Y hay una mentalidad bastante supersticiosa que dice: oh, algo sagrado, algo santo. Hay agua santa, hay aceite santo. Vamos a usarlo para ungir al enfermo, para sanar a esta persona, para hacer milagros. Dios dice: no, es mi Espíritu Santo y yo hago como yo quiero. Yo lleno al que yo quiero, yo toco al que yo quiero. Y vemos aquí que el hombre no puede hacer santo usando el aceite como él quiere. Dios es el que manda su Santo Espíritu. Y tenemos que darle gloria a Dios que este Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos llena. Antes era algo reservado para los sacerdotes. Ahora vemos en 1 Pedro 2, 9 al 10 que todos nosotros los creyentes somos considerados sacerdotes de Dios, ungidos con su Espíritu Santo, consagrados para su uso divino. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña,
aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Igual la oración debe usarse para cumplir los propósitos de Dios, y no hacer como nosotros queremos. La oración es conformarnos a la voluntad de Dios y no tratar de torcerle el brazo y manipularlo para que haga la nuestra. Así vemos en el pasaje de hoy la necesidad de la santificación continua y la llenura del Espíritu Santo que nos lleva a la oración a ofrecerle incienso a Dios. Pero siempre cuando somos llenos del Espíritu Santo y oramos haciéndolo a la manera de Dios para cumplir su buena y perfecta voluntad. Oremos pidiéndole a Dios que en esta mañana seamos un pueblo que crece en santidad para ser llenos de su Espíritu Santo y ser guiados por Dios, no por nuestros deseos carnales. Y que veamos la importancia de la santidad diaria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.